Y bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. A ver, no, ¿qué Veo que quieren? para ustedes es muy apasionante todo esto, me encanta y seguramente nuestras amigas y amigos también están disfrutando mucho de esta plática. Vamos a cambiar un poquito el tema y nos vamos a ir ya más al delito. Y ya han cambiado los delitos, ¿no? Como que van teniendo auge. Sí, hay reformas, se modifican, se amplían, se modifican cosas, pero a ver de qué se trata. Actualmente, y hay un tema que hemos estado escuchando, leyendo, viendo en algunos medios, que es el delito del despojo. No sé, en mi percepción, creo que hace tiempo, pues ¿Despojo? no era el despojo. Sí, el despojo. Yo hace tiempo no lo escuchaba tanto, a lo mejor no le había puesto atención y existe desde hace muchísimo tiempo, pero ahora con la cotidianidad que escuchamos que está de moda Yucatán, ¿no? Gente está llegando, hay gente que se está aprovechando de ello, vendiendo tierras que ni le corresponden, casas que ni son de ellos, todo esto, este delito del despojo. Así era cuando usted era procurador, o sea, había tanto este problema. Bueno, el delito, aquí, de veras que se está poniendo bueno, esto se va a poner mejor por lo que voy a decir, ahorita van a ver. Ajá. Existe el delito de despojo desde hace muchísimos años, previsto en el Código Penal Federal, en el Código del Estado de Yucatán, en Coahuila, en Nuevo León. Existe porque es una conducta que se presenta en la sociedad con alguna frecuencia. Lo que me llama la atención es si estás hablando del despojo de cosa inmueble, porque el delito de despojo de cosa, o estás hablando de otra cosa que creo que allá estás yendo, porque el delito de despojo de cosa inmueble nada más tiene dos supuestos, dos hipótesis jurídicas. Una, yo incurro en despojo de cosa inmueble si invado, ocupo o tomo posesión de un predio. Todo es con inmuebles, no es con bienes muebles, con inmuebles, con predios, casas, terrenos. Si yo ocupo, tomo posesión o hago uso de un predio, de un inmueble que no es de mi propiedad. O, segundo, incurro en despojo de cosa inmueble cuando, teniendo la propiedad de un bien, porque los bienes inmuebles tienen dos características, el dominio útil y el dominio directo, es decir, el uso y el dominio. Si yo tengo un predio que es mío y lo está ocupando Juan, porque le di un contrato de arrendamiento para que lo viva un año, y antes del año yo invado ese predio, me meto a ese predio, tomo posesión o hago uso de ese predio, estoy cometiendo el delito de despojo de cosa inmueble, que yo creo que no es a donde va la pregunta, me imagino, porque esos delitos se dan con frecuencia y se dan con mucha frecuencia. Ahora les voy a decir por qué, al menos es mi idea, no sé qué pienses. Hay una cantidad de fraccionadores, de proyectos de fraccionamiento en la ciudad de Mérida y en otros lugares, increíble. Entonces se fabrican, por ejemplo, n número de casas, y si no se venden todas, pues algunas se quedan medias abandonadas, y caen lo que llamamos los aviadores, van y se meten y ocupan un predio, y están haciendo el delito de despojo de cosa inmueble. No sé si esa es la idea, porque el delito de despojo de cosa inmueble es ese. Ahora, la mafia inmobiliaria es otra cosa. No sé. Me estoy refiriendo a todos esos, porque vaya, es una inquietud personal, claro, porque por sí eso lo he estado nada leyendo. más quería aclararlo. O sea, si me hablas de despojo de cosa inmueble, es un ilícito que tiene dos hipótesis. Claro. Yo ocupo un predio que no es mío, o yo ocupo un predio que es mío, pero tiene la posesión otra persona. Sí, a ver. Perdón, sí. Adelante. Me adueño de un predio que no es mío. Sí. Porque no te adueñas, lo ocupas. Bueno, ocupo un predio que no es mío, que se ha estado lo usas, lo ocupas, lo invades,
Sí, gente que llega, pues esta era la casa de mis papás y ahora ya hay otra persona aquí. Sí, hay muchos, se ha incrementado. Ese tipo de delitos se ha incrementado en Yucatán. Por esa razón y por otras, la población está increciendo, hay una serie de cuestiones de ese tipo, pero ese es el delito de despojo de cosa inmueble y tiene una penalidad, si mal no recuerdo, de 1 a 3 años en un caso y de 1 a 6 años en otro. No es el caso de las situaciones que están pasando, y yo siempre he hablado muy claro, no es el caso de lo que se denomina ahora, de lo que se comenta tanto y de lo que es tan delicado, que es la mafia inmobiliaria. Esa es otra cosa en donde hay no despojo de cosa inmueble, hay una serie de cuestiones mucho más complicadas, etcétera. A lo mejor no hice bien en traerlo a colación, pero es mi manera de pensar, es mi manera de reaccionar ante una situación de esta, sobre todo aclarar que el despojo de cosa inmueble, pues es eso, este predio no es mío, yo lo ocupo, el otro, nada más. No hacerme de un terreno en la playa, no hacerme de un terreno en la ciudad y tomármelo, cogerlo para mí, escriturarlo a mi nombre, esa es otra cosa. Pero también es un tema que está sonando mucho. No. Y que tiene unas aristas muy importantes, porque, no lo sé, a lo mejor también los amigas y amigos que nos están viendo en este momento decir, pero es que eso no puede ser una persona sola, tiene que haber muchos involucrados. Así es, me estoy refiriendo a las autoridades también, que ¿cómo podría suceder esto sin el aval de las autoridades? Sí, tiene que ver. Yo creo que hoy por hoy tenemos 3 tentáculos que le están golpeando a la sociedad muchísimo, haciendo la aclaración que en materia de seguridad Yucatán acaba de ser reconocido nuevamente como un estado seguro, de seguridad pública, que ha trabajado y se ha hecho mucho, y ustedes tienen una parte importante, no es coba, como decimos, no es coba ni es importante, porque la sociedad tiene mucho que ver, pero hay 3 tentáculos que son lo peor: la inseguridad pública, la corrupción y la impunidad. Si hay impunidad, tiene que haber corrupción, y si se juntan los dos, puede haber inseguridad pública. Entonces, es complejo el tema, lo has dicho, tiene que haber personas en complicidad con esos sujetos, tiene que haber personas que soportan eso o que evitan que sean sometidos a la justicia, o sea, impunidad. Es un tentáculo de un pulpo, de un animal que nos golpea muchísimo. Entonces, sí tiene razón, esta es otra cosa, pero pues ahí se da en el estado de Yucatán y se ha comentado. Me tuve que meter a esto porque cuando hablaste de que era un tema muy actual y todo, pues el despojo de cosa inmueble como tal, como lo expliqué al principio, es una cosa, y esta es otra, en donde esos 3 factores, la impunidad, la corrupción y como consecuencia la inseguridad pública, tienen mucho que ver. Ya, licenciado. No, muy bien explicado. De hecho, creo que la pregunta que haces creo que iba en ese amplio espectro. Iba en ese sentido, ok. Y el abogado lo aclaró perfectamente, ¿no? Lo que es despojo de cosa inmueble, de los 2 supuestos únicos, y lo otro que es lo que hablas del cartel inmobiliario, que así se le dice, pero que es otro rubro, y que lo explicó perfectamente el abogado. Yo recuerdo muy bien, en ese tiempo, abogado, cuando estuvo de procurador, la Procuraduría en ese entonces, ahora Fiscalía, le habían dado el grado de certificado 9000, ISO 9000, sí, por el trabajo que se estaba haciendo, tan importante que se estaba trabajando en todos los rubros de la Procuraduría y que el trabajo era eficiente. Para cometer este tipo de delitos, pasando lo del cartel inmobiliario, sí, definitivamente debe haber en estos 3 tentáculos, como bien lo mencionó el abogado, debe haber gente que está involucrada, claro, que no vamos a decir lo que es propio nada más del estado de Yucatán, eso también, sino hablar de esto del cartel inmobiliario es todo en el país que ha habido, ¿no? Amplio, sí. Que se está dando.
En el específico que nosotros vivimos en el estado de Yucatán, pues es importante empezar por la casa, de hablar de que existe, se está dando, existen autoridades que están involucradas, pero esta es una participación doble del ciudadano que debe denunciar. Todo ahí, la denuncia es muy importante, que platicamos en el programa anterior, de todo el ciudadano que conozca de un delito, ya sea cometido por otro ciudadano o por un servidor público, hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo porque para que podamos seguir en el estado más seguro, que no nada más sea la seguridad pública, como dijo el abogado, sino que sea una seguridad integral en todos los rubros, y en eso atañe tanto el poder legislativo, el poder judicial, y en este caso el ejecutivo, que se refiere a la fiscalía, ¿no? Donde debe de haber una participación y una conciencia de los servidores de servir para la ciudadanía como debe de ser. Y en este rubro está muy importante lo que es la corrupción, que ahorita en días recientes renunció, por cierto, el vicefiscal, ¿no? Anticorrupción, que creo que me decía, abogado, que él estuvo en la Comisión de Derechos Humanos. Él, fíjate que el licenciado Goff, era, que acaba de renunciar, como está señalando, era el presidente, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, coincidió conmigo en esas épocas. Excelente persona, ¿eh? Para mí fue un trato muy, muy cercano con él, muy agradable, bien, y no tuve más que decirle, pues gracias, porque también colaboró con nosotros en muchas cosas, ¿verdad? Y fue él el que estuvo como titular en aquellas ya casi 20 años. Sí, han pasado. Ya han pasado casi 20 años, sí, desde ese entonces. Nosotros en el estado tenemos 20, vamos por Usted está desde años. el 2003. 2002 llegamos, 2003 empezamos a trabajar con el convenio, y pues ya son 20 años que estamos en esta labor social, y pues en el que tenemos mucho conocimiento de cosas irregulares que existen, y que siempre invitamos a la ciudadanía a que lo denuncie, que haga mención, para que siga siendo el estado más seguro en todos los rubros. Y la participación ciudadana es fundamental. Yo quisiera ahorita que se tocó este punto, nada más señalar que en materia de delitos, yo creo que se debe hacer se debe establecer, para comprenderlo mejor, el delito en el aspecto cuantitativo y en el aspecto cualitativo. Yucatán, en mi época, tenía la cultura de la denuncia, como la Comisión de Derechos Humanos, se denunciaba todo lo que te puedas imaginar. Pero cuando en uno es como ustedes, que están especializados en todas esas cosas de estadísticas, análisis de las situaciones y todo, pues es importante el aspecto cuantitativo y cualitativo, porque no es lo mismo cometer un delito. Había antes, ya no existe en el código, y a mí me hacían burla algunos procuradores en las reuniones nacionales que teníamos, ya no existe, pero existía en el código el robo de aves de patio. Háganme el favor. El delito que nos tocó. Injuria, robo de patio, oye, que me insultó, me injurió, pasó Pedro y me insultó, Entonces, no es lo mismo un delito de ese tipo a un delito de robo de casa con violencia, de robo de un vehículo, obviamente de violación, etcétera. Entonces, teníamos nosotros bastantes denuncias, pero eran delitos que no tenían nada o muy poco de cualitativo, perdón. Eran muchos, pero no graves, no delitos muy graves. Nada más diferencia entre delitos, oye, pues sí, pero hay que ver cuántos y hacer el análisis. Por eso Yucatán es una entidad que goza hasta hoy día de esa calificación de estado muy seguro. Mencionaba usted, abogado, que la pena por el despojo era de 1 a 3 años. En un caso. En algunos casos. Incrementar las penas
reduciría la incidencia delictiva, cree usted? ¿Que sería suficiente? Yo creo que esto está probado a nivel internacional. El aumentar la penalidad de hechos ilícitos no disminuye la incidencia delictiva. No, el delincuente no se fija cuando va a delinquir, valga la explicación así un poco pues, improvisada como es, no se fija si lo que va a cometer es una pena de 10 o 15 años, o de 5, o de 4, o de 3. Está probado inclusive a nivel internacional, no es cosa local. Incrementar las penas se pensó durante un tiempo, los académicos pensaban, los tratadistas pensaban, los poderes legislativos pensaban, inclusive en el caso que tú planteaste del despojo de cosa inmueble se incrementó, pero pues no ha pasado nada. O sea, la respuesta es aumentar el número de años, incrementar la penalidad, hacerla más dura, no reduce el índice de criminalidad. No inhibe al sujeto que tiene la intención de hacer algún delito, que ya sea de 10 y antes era de 5. Yo recuerdo que teníamos, no era yo procurador, era abogado litigante, les estoy hablando de los años 70. Había personas que tenían antecedentes penales. La Fiscalía General del Estado tiene un registro donde hay antecedentes penales, y había sujetos que tenían 15 ingresos o sea, se robaban una gallina, vamos a decirlo así, o se robaban 5 pesos, entraban a la cárcel, salían con una fianza cualquiera y volvían a delinquir, y volvían a delinquir, y volvían a hacer cosas que no están. ¿Por qué? Porque el problema de la prevención es multidisciplinario, cuenta mucho la sociedad, cuenta mucho la familia. La familia es básica. Una familia disfuncional crea la posibilidad de que personas, niños, jóvenes que se crean en esas familias tengan tendencia de posibles delincuentes o puedan ser delincuentes. Entonces la respuesta es no disminuye la tendencia de cometer delitos, aumentar las penas. ¿Compartes la opinión? Sí, a ver si la compartes. Me gustaría que no la compartieras para ver qué. Un pequeño debate. No, es que sí, efectivamente, como lo dice, desde el punto de vista de análisis del estudio de la prevención del delito pues, es multifactorial, son muchos factores que provoca el delito. El delincuente, cuando va a cometer un delito, como bien dicen, y hay estudios, se fija más en la posibilidad de ser castigado, no en la pena, sino que te detengan. Si el problema de que vas a cometer el delito no hay un castigo, o sea, no te van a detener, pues cometes el delito, no te importa en sí el análisis de la penalidad. Otro de los análisis que hace el delincuente para delinquir, pues es el factor económico, el resultado, ¿no? Voy a cometer este delito porque voy a obtener esta ganancia. ¿Qué voy a tener en contra de que me puedan detener? Pero si analizo de que pues hay muchos factores, de que no hay una buena respuesta policíaca, las detenciones luego no están bien hechas, son ilegales, muchos resquicios donde el delincuente puede irse, entonces no hay mucha resistencia o que te pongan 20 años de prisión. Ahorita hablando del tema que hablaste del despojo, precisamente en el 2015 hubo una reforma que se presentó constitucional en el estado de Yucatán para elevar la penalidad en el delito de despojo por la incidencia que empezó a haber, y aumentaron la penalidad, ¿sí? En el 2015-2018 en el trabajo legislativo, y aumentaron la penalidad diciendo, oye, en la exposición de motivos lo decía, es que analizando los factores que existen y la incidencia delictiva, nos vemos en la necesidad de reformar el código y ponerle mayor penalidad. Pero ahorita estamos hablando del 2018, 2023, y ha incrementado ese delito. Sí. Entonces ahí nos da respuesta de que no es la penalidad la respuesta, sino el trabajo conjunto que debe de haber. Multidisciplinario, conjunto,
hombro a hombro, tratando de hacer el trabajo que ustedes hacen. La penalidad no tiene el aumento de la penalidad para mí no influye en eso. Ya, cambiando otra vez de tema drásticamente para hacer esto un poquito más variado, más ameno. Hay delitos que muchas veces no se cometen, bueno, como el código de cese de robo de gallinas, pues en una ciudad van a decir, no, eso es verdad. Ya no existe, no existe. Y oímos y leemos casos, amigas, amigos, seguro ustedes han leído, de que está prohibido tener hijos con marcianos, estoy exagerando, cosas así. Y usted lo ha mencionado a lo largo de esta charla, el intercambio de conocimientos, de ideas con otros procuradores. Enriquece, me imagino, y facilita el camino de, oye, en tu estado, pues desde hace mucho tiempo están haciendo esto, aquí apenas está llegando, ¿no? No se me viene a la mente algún ejemplo específico. ¿Qué tan enriquecedor era trabajar con procuradores de otros estados? ¿Y qué tan fácil era trabajar con procuradores de otros estados? Así es. Bueno, conforme a antes de la pandemia, yo creo que sí, ahí sí hay que decir antes y después, ¿no? Antes de, bueno, cuando yo tuve la oportunidad de desempeñar el cargo de procurador del Estado, lo que estaba establecido, no sé si ahora, pero creo que sí, es conforme a la Ley de Seguridad Pública y a una serie de normas. Los procuradores se reunían, de toda la República, se reunían una vez al año. Y los procuradores y los presidentes de los tribunales superiores de justicia se reunían también una vez al año, el mismo año, o sea, eran 2 reuniones. ¿Qué les puedo decir de esas reuniones en donde participan 31 personas en un caso y 60 y tantas en otra cuando ya están los presidentes de los tribunales? Pues es tema un poquito, ¿cómo diría yo?, de que si no está bien organizado el evento o los eventos, puede haber la posibilidad de que no haya porque ¿de qué se trataba? De llevar ponencias. Al hacerse la invitación, hoy decía Querétaro, yo voy a llevar una ponencia, decía Nuevo León, yo voy a llevar una, y se trataban y se discutían y se aprobaban o se hacía lo que correspondiera, ¿no? Pero, pues yo debo decirles a ustedes también que a lo mejor, no sé si voy a cometer alguna falta, pero no creo, y si la cometo, pues ni modos, ya la cometí. Se daba la casualidad de que muchos procuradores a esas reuniones llevaban a sus esposas, y entonces se dedicaban a pasear todo Chihuahua. Vamos, llevas con los menonitas, vamos para arriba, vamos para abajo. Que en la noche hay cena, sí vamos. Que hay la conferencia, no voy. Que voy a no sé qué, y se llevaban a la hija, y se llevaban. Entonces, no generalmente, no puedo generalizar, pero eso descalificaba un poco y desanimaba. Pero les voy a decir algo que me pasó a mí en Yucatán. Decía yo, pues yo siempre he sido muy de expresarme y todo, y las experiencias que tuve fueron muy agradables. Yo sí llevaba a mi esposa, pero sí participaba en las conferencias, y lo puedo probar porque tengo mis registros y tengo mis cosas, pero ¿cómo diría yo? Ese desapego, pues sí influía un poquito en el resultado que podía haberse esperado de que toda la comunidad, toda la integrado, los procuradores del país, pudiéramos tener mejores avances. Pero quiero decirles algo que sucedió, me tocaron 3 procuradores generales de la República, eran procuradores, y sin excepción
todos querían venir a Yucatán a comer panuchos o a comer cochinita. No estoy diciendo cosas falsas, en serio. Tenemos fama de una buena gastronomía y bien ganada. Sí. Tenemos la fama, que este punto lo quiero tocar un momentito después, de ser agentes que recibimos. Y bueno, pues me preguntaban y hablábamos y todo, pero decían, oye, y la cochinita, y verdad, hablaban de la gastronomía, hablábamos de esas cosas, y eran reuniones amables, con mucha fijación, porque decían, oye, pues ustedes no tienen delitos, tienen un puro delito, y se fijaban en los estadísticas, un montón de delitos que no son graves. Porque hay delitos graves y delitos no graves. Ahora hay prisión preventiva oficiosa y cuando no hay prisión preventiva oficiosa, hay muchos delitos que no tienen prisión preventiva. Entonces nosotros, la inmensa mayoría de nuestros delitos denunciados no eran graves. Por eso teníamos la idea, y el resultado es el que tenemos teniendo, que hay una buena disposición de la policía, de la seguridad pública, de la fiscalía, lo tengo que decir, local, y se están logrando pues esos cosas que me decían, oye, pues allá todo está muy tranquilo, vamos a comer tacos de cochinita. Pero por lo demás, sí era importante, sobre todo ya cuando se juntaban los presidentes de los tribunales superiores de justicia, pues los tribunales ya pertenecen al orden, al Poder Judicial. La Fiscalía es un órgano, pues no tiene como las juntas de conciliación, no se sabía dónde estaban, si en el Poder Judicial, ahora ya están en el Poder Judicial. En fin, cuando ya se juntaban, la reunión era de procuradores y presidentes, era un poquito más seria, la cosa se tomaba un poquito más seria, y teníamos muy buenos resultados, porque las aportaciones de los presidentes ya hablaban de casos concretos, de juicios pronunciados, en los que había condenas, en los que había absueltos, y enriquecía un poco más el tema y el momento y la reunión. Pero yo me sentí muy bien, una hospitalidad. Me tocó Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, algún otro más, fueron 3 años, y la verdad es que la hospitalidad que recibimos, la agradezco y la agradecía yo desde ese momento. Muy bien la pasábamos, con las circunstancias que acabo de mencionarles a ustedes, pero sí son buenas. Aprovechamos experiencias de los demás. No tienen ni idea de cómo, me decía un procurador de un estado, cómo andaba él cuando era procurador. Yo nunca tuve camioneta blindada, sino hasta los últimos 2 meses, que se puso un poquito difícil la situación en Yucatán, pero 2 o 3 meses, camioneta blindada, 2 carros adelante, una moto o 2 motos atrás y otro carro escolta atrás. Estados en donde sí la falta de seguridad pública era notoria. Entonces ellos andaban pues muy guardados. Yo tenía mi camioneta no blindada, y por fuerza, porque me lo ponía la ley de seguridad pública, pues 2 sujetos, 2 policías detrás del carro en el que yo me conducía. Pero era notorio, se notaba mucho cuando sí hay más o sí hay menos delitos graves. Claro. No sé si me estoy explicando. Sí, y supongo que ejercer el cargo, pues mucho más tranquilo, se puede enfocar en eso sin miedo a repercusiones. Efectivamente. ¿Cómo era Armando Villarreal Guerra antes de ser procurador? ¿Cómo es después de ser procurador? Igual. Es más, te voy a decir algo. Yo creo que yo no me di cuenta que fui procurador. Tengo defectos, muchos, pero tengo muy claro que uno debe estar siempre pisando el suelo. Que si a mí me correspondió desempeñar el cargo de Procurador General de Justicia por designación o decisión del gobernador en aquel entonces, don Patricio Patrón Laviada, y los demás requisitos, qué bueno, pero yo entré
Les explicaba y les he explicado, bueno, cuando yo entré a la Procuraduría me sucedió un incidente interesante, no muy trascendente, pero sí interesante, y es el siguiente. Al primero o segundo día llegué yo al edificio que es actualmente la Fiscalía, el periférico poniente, me parece. Y yo casi lo inauguré, tenía 8 días de haber sido ya el procurador, haber pasado allá. Entonces las secretarias entraban y casi como a los reyes aztecas, entraba la secretaria y no lo hacía exactamente así como te voy a decir, pero casi. Una vez que hablaba conmigo, casi se salía caminando de espaldas para no darle la espalda, caminando hacia atrás al rey. No. Me decía, oiga, ¿pueden entrar los directores a tratar con usted? Pues si no tratan conmigo, ¿con quién? Pueden pasar. Pueden pasar los subprocuradores, por supuesto, en tanto yo no tenga una persona dentro de mi oficina, ¿no? Oiga, y recibe visitas, le dije, mire lo que se dijo hace un momento, aquí es política, no abro la puerta, porque se me va el aire acondicionado y hay mucho calor en Mérida, pero por lo demás, a todo mundo recibí, y yo sigo siendo la misma persona. Tengo la satisfacción de poder decir, fui procurador, pero como satisfacción de una cosa, un logro personal, pero ni iba yo al supermercado, hacía yo el supermercado, en la casa la señora es la que manda, como muchas. Entonces, ¿quién hace las compras? Un servidor. Y un día esa secretaria me vio en un súper con mi carrito y me dice, oiga, procurador, ¿está usted solo? ¿Está usted comprando solo? Pues sí. Y sus guardias pues están en sus casas, creo que era un viernes en la tarde. O sea, claro, porque es Yucatán. Yo a lo mejor eso no lo podía haber hecho en Michoacán o en Guanajuato, ¿no? Pero bueno, ese incidente clarísimo me ocurrió. Armando Villarreal Guerra, antes de ser procurador, salvo la edad, es el mismo Armando Villarreal Guerra que tienen ustedes ahorita frente a ustedes. No ha cambiado nada, no siento nada. Creo haber aportado, pero nada más. Eso iba a decirle, un hombre satisfecho de su labor. Por supuesto, me siento satisfecho de lo que he hecho. Y no nada más eso, tengo la seguridad de que no tengo cola que me pisen. Yo no tomé ni un lápiz de la Procuraduría. Yo recibí lo que me pagaban, y no es que no me hayan ofrecido dinero, ¿eh? Un sujeto, un litigante, un día llega y me dice, se arregló un asunto en el que intervino él, y llegó con un fajo así como enseñándolo aquí, de billetes, me dice, oye Villarreal, ¿y lo tuyo cuánto es? A ver, espérate. No, pues ya se solucionó el asunto fulano de tal. No, a mí me paga el gobierno del Estado, maestro, no. Tengo esa satisfacción de poderlo decir, y lo digo abiertamente, nunca he tomado nada que no sea mío, que no me haya pagado el Estado, y eso me permite, con mis 3 hijas, mis 8 nietos y las gentes que me conocen, si a alguien les dice, oye, tu abuelo o tu papá robó, miente, porque tengo esa satisfacción. Tengo que decirlo porque pues es algo que me nace decirlo, porque estoy satisfecho de eso. Pero sigo siendo la misma persona. Sí. La misma persona. Y eso es cierto, amigas, amigos, porque, digo, pues uno tiene que hacer su tarea, y estaba buscando cosas negativas. A ver qué había. No hay, y me felicito por ello. No hay, porque yo creo que yo hice docencia 14 años, y les decía a mis alumnos, en el tecnológico, tocó ya en ingeniería, había derecho laboral o derecho constitucional, el que más me gustaba. Y yo les decía, oigan, jóvenes, para ser un buen abogado no se necesita ser un rata, no se necesita ser tranza, como se dice coloquialmente. Tú trabaja y haz lo que tienes que hacer. No es el caso, ¿no? Inculcaba o trataba de inculcar eso, porque estoy totalmente convencido de que así es. Es mi manera, es mi forma. No critico ni discuto la de los demás de ninguna manera,
estoy hablando de lo que yo siento, de lo que yo hice, y la verdad, pues sí, yo creo que tengo esa, para mí sí es una satisfacción, para mí es una satisfacción, un logro, pero es por una convicción propia, no me costó ningún esfuerzo, no me costó ningún esfuerzo hacer eso. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Sí, me gustaría comentar algo brevemente. Sí, abogado, por favor. pero en relación a lo que mencionaba el abogado y decirlo, usar esta frase que el puesto no hace la persona, sino la persona hace el puesto. En el caso del abogado, eso es lo que podemos decir de las personas que tenemos el gusto de conocerlo, de que es una magnífica persona. Gracias. Muchas gracias. Y esa condición de persona la llevó al puesto que ocupaba. Nosotros, por nuestro trabajo, Julio, como sabes, hemos tratado muchos funcionarios públicos en diversas áreas, no nada más en el caso de fiscalías, administrativos, etcétera. Pero hay mucha gente que se sube al puesto y se marea, y de verdad son inalcanzables. Y estamos hablando, por eso, lo que deriva de la participación ciudadana, de como ciudadano y querer colaborar con las autoridades, la importancia de poder tener ese fácil acceso a la autoridad. Pero tú los conociste desde un área cuando estaban litigando y por alguna razón llegaron a ocupar el puesto y ya no te reciben. Y te conocen y los conociste, sí. Y sabes, dices, así sé de dónde venías, ¿no? Y ya no te reciben. Y ya ocupan el puesto y vamos a decirlo, se marean. Hay mucha gente que desgraciadamente llegan a ocupar el puesto, y es ahí sí el puesto lo hace a él, porque se engrandece y se siente empoderado por el puesto. Pero eso no, porque desgraciadamente la vida da vueltas, dejas de ocupar el cargo público y ¿qué? Te los encuentras después y ya ellos mismos se pusieron de importancia por el puesto, y cuando tú los ves, pues ya no los haz de cuenta que ahora al revés, tú ya no les haces caso porque ya no están en el puesto. Entonces es muy importante eso, establecer que el servidor público, para que en el caso que ocupe el cargo tenga ese acceso a la ciudadanía, obviamente lo entiendo por el cargo que se debe de cuidar, pero debe de tener esa apertura con los ciudadanos para que sea a través de ese contacto donde se puede enriquecer la participación ciudadana, y que, pues como el abogado, que cuando terminan de su cargo puedan sentirse orgullosos y dignos de haber servido, porque eso es un servidor público que debe de servir a la ciudadanía para los que fueron contratados para trabajar para nosotros. Muy bien. Y pues quiero agradecerle, abogado, estos minutos, esta charla tan agradable que tuvimos, y por favor déjenos invitarlo nuevamente para seguir platicando. No, al contrario, yo quiero agradecerle a Miguel, a Héctor, a ti, a ustedes la invitación, obviamente, muchas gracias. Pero vuelvo a decir lo que dije casi al principio de esta charla. Ojalá esta asociación sirva como ejemplo a otras personas de la sociedad civil, ciudadanos, no vamos a decir comunes y corrientes, pero bueno, ciudadanos que tomen como ejemplo el trabajo de ustedes. La prevención del delito es multidisciplinaria. La ciudadanía tiene un aspecto importantísimo en el ataque a este grave problema que tenemos y que vamos avanzando bien. Ojalá lo tomen como ejemplo otras personas particulares que pongan tiempo, que pongan esfuerzo, que participen en la prevención del delito como esta, en la que hoy estoy gratamente pasándola aquí muy bien. Qué bueno. No me invitaron a ningún cafecito, no, sí es cierto, sí me invitaron a un café, ¿verdad? Pero estoy muy agradecido, al contrario, con ustedes. Sus expresiones, los comentarios que ustedes hacen de mi persona, los han hecho, yo los acepto, les digo gracias, pero no creo ser nada especial, simplemente una persona que hace lo que debe de ser en todo lo posible. Gracias a ustedes, y que los ciudadanos que ven esta transmisión entiendan
La ciudadanía tiene mucha importancia. Una familia disfuncional, mal. Un padre que no cumple con sus obligaciones, una madre que no cumple con sus deberes, la familia, los pleitos, la verdad, esto estropea, impide el avance de la prevención del delito. Les invito para que cada día sean mejores y la sociedad también mejore. Muchas gracias. Gracias a usted. Licenciado, ¿quieres agregar algo para despedirnos ya? Pues muchas gracias nuevamente, con el gusto de estar aquí, y más nuevamente, abogado, ojalá que lo sigamos teniendo seguido. Las invitaciones siempre están abiertas. Cuando quieran. Y a los amigos que nos ven y amigas, muchas gracias y estamos nuevamente para servirles. Perfecto, pues muchas gracias a ustedes por el favor de su atención y sigan pendientes de nuestros contenidos. Nos vemos la próxima. Gracias a Miroe TV por ser parte importantísima de esta familia y insisto, la próxima ocasión aquí nos veremos a través de Miroe TV Digital.